Bueno, Amelia, aumentan los casos de coronavirus en la República Dominicana, tal y como fue anunciado ayer por el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas. El número de casos en nuestro país llegó a 34, que son los confirmados por coronavirus. Recordemos que desde principio de esta semana, desde el pasado lunes, teníamos 21 casos detectados, 21 casos confirmados, pero ayer se sumaron 13 nuevos casos. De esos casos, o además de esos casos, tenemos en la República Dominicana 2 fallecidos por el coronavirus. Ayer se sumó un señor de 80 años de edad, quien al mismo tiempo era diabético e hipertenso, que llegó al país procedente de Francia y España en condiciones estables, pero posteriormente por las complicaciones del coronavirus falleció. Entonces esto sumaría 2 personas muertas en nuestro país por esta pandemia, esta epidemia que nos está afectando. Aún el Ministerio de Salud, en este caso, señala que no tenemos circulación comunitaria del virus, sino que los casos son fundamentalmente casos importados y algunos casos de transmisión local, pero que se conoce su procedencia, tal y como conversábamos ayer. Los casos locales, a diferencia de la circulación comunitaria, son aquellos casos en los que sí se puede determinar de dónde fue afectado o fue contagiada esa persona, cómo se hizo, a partir de un mapa que elabora el Ministerio de Salud. Ya cuando hay circulación comunitaria, cuando hay circulación nacional de coronavirus, es difícil, es prácticamente imposible determinar los afectados del país de donde tiene el origen del contagio. Entonces, estamos ante esta situación y lo que se espera es que las pruebas que se sigan haciendo pues determinen cuál va a ser la situación de la República Dominicana durante las próximas horas. El Ministerio de Salud habló de que 54 casos han resultado negativos de prueba del COVID-19, 58 personas se le está dando seguimiento por contagio y hay 61 en aislamiento y 55 pendientes de que salgan los resultados de la analítica. Recordemos que una de las medidas precisamente que tomó el Poder Ejecutivo antes de ayer fue la de determinar que aquellos laboratorios autorizados por el Ministerio de Salud pueden hacer pruebas y hasta el momento 2 laboratorios están realizando este tipo de prueba de coronavirus, que fueron los laboratorios certificados, claro, con la obligación de reportar ante el Ministerio de Salud todos y cada uno de los casos que se han identificado, siendo el Ministerio de Salud el órgano responsable de asumir la información y la comunicación de cara al público sobre la situación de coronavirus en nuestro país. Aunque está pendiente de aprobación en el Congreso la declaratoria de estado de emergencia, digamos que la sociedad dominicana en términos generales ha decidido asumir las decisiones que fueron anunciadas por el presidente el pasado martes. No obstante eso, yo creo que hay muchos vacíos en la propuesta que hizo el presidente el martes, porque algunas decisiones quedan en manos del empresariado a ver lo que quiere. Y lo deja abierto al diálogo. No estamos en cuarentena, que es lo que explicaba ayer el doctor Alejandro Cambiaso. Estamos bajo un estado en el que se busca el distanciamiento social, la menor aglomeración posible de personas en un mismo espacio
y se sugiere el distanciamiento, y aquí lo explicábamos ayer, incluso nosotros estamos trabajando a una distancia mayor que la que habitualmente lo hacemos, lo hicimos en la entrevista y estamos tratando de mantener esas distancias a la medida de lo posible, y hay que incrementar las medidas de higiene. Pero creo que el Estado dominicano tiene que resolver algunas dudas. En lo que tiene que ver con el tema de la salud, el ministro de Salud Pública ayer confirmaba que los laboratorios de referencia y Amadita son los dos laboratorios que tienen la autorización del Ministerio de Salud Pública para hacer las pruebas en coordinación con el Ministerio de Salud. Y se informaba que los resultados de estas pruebas tienen que entregarse directamente, o sea, tienen que notificársele al Ministerio de Salud Pública. Sean casos positivos o negativos, tiene que saberse cuántas personas se han hecho la prueba. Hasta ahora, en el caso del laboratorio de referencia, se había indicado que la prueba se va a realizar en el hogar, es decir, personas que llamen y el laboratorio envía personal debidamente vestido con el traje que les ayudaría a aislarse del virus, y personal así debidamente identificado, entonces acudiría a hacer la prueba a la persona o las personas que lo llamen. Un tema que está en discusión es el precio de la prueba. El presidente Danilo Medina dijo en su discurso que se había acordado que las ARS iban a cubrir el precio de la prueba. Posteriormente se estuvo investigando y los laboratorios estaban ofreciendo la prueba a 5.500 pesos. Varios usuarios que hicieron contacto dieron la voz de alarma. Ayer el ministro con mucho énfasis dijo, el precio acordado es de 4.300 pesos. Esos 4.300 pesos los asumen de manera total las ARS o se va a pagar una diferencia. Si el laboratorio pide los 5.500, esa es la diferencia que el ciudadano tiene que pagar. De todas maneras, estamos hablando de una prueba extraordinariamente costosa, pero también estamos hablando de una prueba especializada que hasta ahora estaba concentrada en un laboratorio específico administrado por el gobierno dominicano. Entendemos que hasta ahí el gobierno había estado asumiendo el costo de esta prueba. Lo que se está haciendo es ampliando la posibilidad de que la gente pueda acceder, pero tiene que informarse mejor cómo va a funcionar el tema del pago y el copago y quién asume ese costo. Para quien tiene un seguro privado, probablemente si el seguro va a asumir el costo total, ya ahí hay una facilidad, y la mayoría de los dominicanos en este momento está asegurada, ya sea a través del servicio privado o a través del SENASA con el subsidiado. Entonces, creo que ahí hay que aclarar esta situación. Por otro lado está la situación de los trabajadores. Y hemos visto que hay una intención del gobierno dominicano en no pelearse con el empresariado. Como estamos en una situación excepcional, pero no de cuarentena, hay muchas ambigüedades en lo que se está proponiendo al empresariado. No se le está obligando a las empresas a que cierren. Hemos visto las inquietudes del sector Zona Franca, que circuló una carta esta semana en la que le pedían al presidente que por favor no cerrara todo porque la productividad se iba a caer. Pero tenemos que pensar en los trabajadores que están allí. Desde que el presidente anunció sus medidas, estamos recibiendo mensajes constantes de personas que trabajan en zonas francas. No solamente la zona franca habitual, que pensamos en lo que hacen pantalones, camisas, que tenemos varias empresas, con empresarios que sabemos que son muy responsables y que entendemos que van a tomar las medidas adecuadas para esto, sino que también están los llamados call centers, donde la gente trabaja un cubículo pegado al otro o un asiento pegado al otro, y ahí no se ha tomado, en algunos aparentemente no se han tomado decisiones para disminuir el personal. Entonces, nos están escribiendo preguntándose hasta dónde el trabajador tiene derecho incluso de llamar la atención de su empleador. El ministro de Trabajo emitió un comunicado ayer donde decía lo siguiente: se está instruyendo, no ordenando, a los empleadores que califiquen a que flexibilicen la jornada de trabajo y en la medida de lo posible que implementen el trabajo a distancia. Sabemos que no todas las empresas tienen la posibilidad de tener personas trabajando fuera de. O sea, hay empleos que se hacen en la estructura. Entonces, lo que se está tratando es de que las empresas que puedan, por lo menos algunos departamentos, los envíen a trabajar de la casa. Dice, instó a los empleadores
a otorgarle el disfrute de vacaciones remuneradas a todos los trabajadores que califiquen para la misma. Por lo tanto, en vez de una licencia o de un permiso por una situación excepcional, la propuesta del gobierno es que esto se califique como vacaciones y entonces que se descuente de las vacaciones que corresponden por ley, los días libres que se le va a otorgar a ese empleado por una situación de emergencia. 3, a los trabajadores que no hayan adquirido el derecho a vacaciones se le va a avanzar una semana remunerada y también el pago de una semana de salario a cargo de la empresa, y es el mismo ejemplo anterior. 4, exhorta a tomar medidas de aislamiento con las personas vulnerables, mayores de 60 años y sobre todo con las condiciones de hipertensión, enfermedades coronarias, etcétera. Llama a los trabajadores a asumir una actitud de colaboración para facilitar el entendimiento entre las partes. Me imagino que eso, entendiendo que iba a haber una reacción con el tema de las vacaciones, y se recomienda a que las medidas de flexibilizar no interfieran con la producción de la empresa ni con los salarios de los trabajadores. Por tanto, es diciendo, lleven esta fiesta en paz, pero el gobierno no está imponiendo una decisión hasta el momento. Sí, es parte de las críticas y de los cuestionamientos que se han hecho a las medidas que en términos generales ha tomado el gobierno, que han sido positivas y muy bien valoradas en los aspectos que tiene que ver con la salud, en lo que tiene que ver con determinar el cierre de la frontera, posponer o suspender más bien la docencia en términos generales, que por cierto es un tema que está pendiente también de definir algunos aspectos relacionados con la continuidad de la capacitación y la formación de los estudiantes, cuál es el método que definitivamente se va a estar utilizando, así como la decisión del gobierno de seguir distribuyendo alimentos, cómo definitivamente se va a hacer esto. Pero el tema laboral, el tema social es uno de los temas más preocupantes, e incluso he estado recibiendo desde el día de ayer reportes, denuncias de personas que desde ayer y antes de ayer han comenzado a ser suspendidas de sus puestos de trabajo sin disfrute de sueldo. Y eso ha estado pasando con varias empresas nacionales e internacionales en nuestro país, y por ello el Estado tiene que intervenir. Y era de esperar que una situación como esta se diera en nuestro país, pero frente a ello se requiere de políticas sociales dirigidas a enfrentar esta situación, no solo por los trabajadores formales que tienen riesgos muy altos de ir perdiendo empleo, sino a su vez por los trabajadores informales. Más del 50% de los trabajadores en nuestro país pertenecen al sector informal de la economía, y cuando hay una situación de poca movilidad, de poco tránsito, de cierre de la mayoría de los comercios en las principales ciudades del país o en todo el país, pues esto afecta fundamentalmente a los trabajadores informales. Y la pregunta es, ¿qué hacer respecto a la situación de estos trabajadores? Ayer el presidente del Partido Revolucionario Moderno presentó en una alocución una serie de propuestas dirigidas a complementar las propuestas y las iniciativas que ha llevado a cabo el gobierno. Es importante que tanto Luis Abinader como Leonel Fernández hayan expresado su disposición de apoyar y de colaborar en los esfuerzos que se hacen desde el Estado Dominicano. En el caso específico de Luis Abinader, señaló que para enfrentar el impacto que tiene la reducción de los ingresos, muchos trabajadores, o ya sea del sector formal o del sector informal, se estaría o se debería crear un fondo contingente para garantizar a los desempleados por esta crisis, por esta epidemia, unos ingresos de 10,000 pesos mensuales. Calculó Luis Abinader que si se toma en cuenta que el impacto en los trabajadores, en el empleo, puede hacer de que
500,000 personas puedan verse afectados por sus ingresos, se estaría hablando de que el Estado requeriría de cerca de 5,000 millones de pesos mensuales para atender esta situación. Claro, 5,000 millones de pesos de los que no dispone el Estado Dominicano y es difícil poder conseguir, sobre todo en un periodo como este, pero de todas maneras el candidato presidencial del PRM señaló que esto pudiera obtenerse de una reasignación presupuestaria, aparte del presupuesto asignado a distintas instituciones del Estado. Lo que sí está ahí señalado, independientemente de las críticas o cuestionamientos que pueda tener esta propuesta, es que es un sector y es una situación que tiene que ser atendida y hay que abrirse a la posibilidad de tomar medidas que por más duras o radicales que se entiendan, pero que el momento especial en el que está viviendo la República Dominicana requeriría de iniciativas y de medidas de esta naturaleza. El componente social es un componente fundamental. Ya en el componente económico, además del de la salud, también se ha estado avanzando. El Banco Central ayer avanzó con algunas medidas, todas y cada una de ellas dirigidas fundamentalmente a tres aspectos esenciales. Uno, reducir la tasa de interés en términos generales en el sistema financiero de nuestro país. Segundo, generar una mayor liquidez de forma tal que los sectores productivos y los sectores más afectados por la crisis del coronavirus puedan contar con recursos para poder continuar con sus actividades productivas. Y en tercer lugar, flexibilizar el tema de la relación entre el sistema financiero y los deudores. En gran medida, las iniciativas definidas y las propuestas definidas y acciones definidas por el Banco Central van en esta dirección. Bueno, se integra a esta conversación Uchi Lora, director de este espacio, que como informamos desde el día de ayer, ya se encuentra, va a estar trabajando desde su hogar, cumpliendo con las disposiciones de las autoridades dominicanas, estará trabajando a distancia. Buenos días, Uchi Lora. Muy buenos días, Amelia, buenos días, Javier, buenos días. Miren, acerca de las informaciones que dio el ministro de Salud Pública, hay algo que no entendí. El doctor Sánchez Cárdenas dijo que todos los casos que han dado positivo en el país siguen importados. Entonces queda una pregunta. Y el señor fue contagiado por la señora Villarreal. Él no habló de eso y debería hablar. Debería explicar eso. Cuando dice que no hay ningún caso local y ya las mismas autoridades, él mismo, el ministro de Salud, Sánchez Cárdenas, informó en un momento que ella contagió a un señor que ya dio positivo. Entonces, que explique eso. Eso es necesario explicarlo porque son dos estados muy diferentes. Y aquí todavía los casos siguen siendo importados, como digo ayer, es una cosa y una diferente es si ya hay contagios locales, como él mismo también dijo que había sucedido con el caso de la cultura. Eso por un lado. En cuanto a la situación de los trabajadores, desde el primer momento dijimos en este programa que había quedado en el aire la situación de los trabajadores. Señalábamos, si van a mandar a muchísima gente para su casa, le van a pagar, pero esos negocios no van a estar vendiendo o no van a estar haciendo negocio. Entonces, ¿cuáles medidas se implementarán para eso? Efectivamente. Por ejemplo, el Estado Dominicano acaba de pagar o acaba de acordar pagarle a la Odebrecht $325 millones más
a una empresa que confesó que pagó 92 millones de dólares en soborno para conseguir que el gobierno, los gobiernos le dieran obra, principalmente el gobierno actual, que fue el que le dio más obra. Bueno, miren, 495 millones de dólares son aproximadamente 20.900 millones de pesos. Algo se resuelve con eso, ¿verdad? Bueno, Pero hay no. un cruce aquí, porque, porque se está comunicando con Juan Bolívar a través de mí. Ok. Esa cosa ocurre. Claro, porque tenemos dos grandes Bueno, periodistas trabajando a entonces, distancia en eh, el grupo. Sí. ya ayer el ministro de Trabajo habló de vacaciones pagadas a los trabajadores que tengan que irse para su casa. Eso no es lo ideal, pudiéramos entender que estamos en una emergencia, todo eso, pero en esas vacaciones ellos no se pueden ir ni siquiera a Cancún de la Rupia, ¿verdad? Que es en su casa, vacaciones en su casa. Pero bueno, pudiera admitirse que ante la situación ellos manejen dinero, tengan con qué comer con su familia con el pago de unas vacaciones. Pero eso no puede quedarse en el aire. Uchi, eso Es demuestra, decir, no parece que en principio se pensó en esa masa de trabajadores que va para su... ¿Me decís algo, Amelia? sí, yo decía que eso demuestra también algo con lo que hemos venido trabajando y hablando de manera permanente, la gestión de riesgo en las empresas y la preparación para situaciones de emergencia, porque las situaciones excepcionales son y existen y ocurren. Ha pasado cuando una empresa se incendia y no tenemos que recordar el caso, no, yo me imagino que todos vamos a recordar el caso de Poliplas. Puede pasar con un terremoto que no lo podemos Claro. prever, como con una situación de salud como la que estamos viendo. Evidentemente lo que el gobierno está haciendo es tendiendo un espacio de diálogo entre los empleadores y los trabajadores para que de alguna manera se pueda garantizar ese ingreso que debería estar cubierto por un seguro para situaciones de emergencia, porque puede ocurrir. Pero todos sabemos que ni todas las empresas tienen esas previsiones, ni siquiera tienen un departamento que se encargue de adoptar medidas para saber cómo puede funcionar la empresa en caso de una situación como esta. Cuando el gobierno sugiere ahora que se disminuya la cantidad de empleados, sabemos que hay empresas grandes como las entidades bancarias, por ejemplo, que desde hace ya un par de semanas que comenzaron a tomar decisiones en ese sentido, porque tienen departamentos que pueden continuar trabajando remoto y pueden disminuir la cantidad de personas dentro del edificio. Ese nivel de preparación no lo tiene todo el mundo, a veces no solamente por un tema de recursos, sino por un tema de cultura con el que hay que trabajar. Y estamos hablando de las empresas organizadas. Y luego está el desafío del empleo informal o de las pequeñas empresas que tal vez el gobierno entiendo que lo que está buscando es una salida de si esa persona ya tiene un tiempo en el que puede coger vacaciones, se supone que el dinero para pagarle esa mensualidad lo tiene previsto la empresa. Entonces, lo que se está proponiendo es que haya un entendimiento entre empleadores y empleados para que esa persona, este periodo que tiene que irse de manera obligatoria a su casa, lo tome como un periodo de vacaciones, pero evidentemente tiene que ser que se pongan de acuerdo porque son unas vacaciones obligatorias en caso de vacaciones entre comillas. Entonces, eso nos habla de la falta de previsión y de un trabajo que tenemos que hacer también. Y además de que la primera responsabilidad del gobierno es los más pobres, los más vulnerables. Puesto que los otros pueden defenderse y resolver por sí mismos, la obligación del Estado es con los que no pueden, que son los más. Y resulta ya, eso se ha dicho los clientes, pero no sobra repetir que tenemos una economía básicamente informal.
mucha gente come de lo que consigue cada día. Y entonces, ¿y esa masa? ¿Cómo se hace? Ayer ya se redujo muchísimo la circulación de personas en las calles. Entonces, se vive de vender aguacate o mandarina o lo que sea en la calle, perdió su fuente de ingreso, la perdió. Eh, Ayer, por ejemplo, eh, salía en un medio internacional, hicieron un reportaje sobre personas específicas en Perú que pertenecen a esa masa de empleados informales. Estaba el caso de una señora que limpia o limpiaba en un hotel, pero no era empleada, sino que iba 3 días a la semana. Y el resto de los días vendía artesanía en una calle y se quedó sin las 2 horas del trabajo. Y justamente la ponían como ejemplo para preguntarse, pero ¿y esta gente cómo se hace? Y esta señora, que es la que mantiene a varias personas de su familia, entonces decía, y ahora nos vamos a morir. Y nadie le da la respuesta. ¿Cuántos casos habrá como ese en la población dominicana? Entonces, esos son los que primero tiene que tener presente el Estado. De manera que yo no sé si se pensó en eso ni cómo se va a resolver. Hay otras cosas que quedan en el aire que nosotros cuestionamos en este programa desde el primer día. Por ejemplo, los niños no van a la escuela. Y si los dos padres trabajan, cuando no se recomienda, por ejemplo, que los abuelos y los nietos estén juntos, que los nietos se pueden contagiar y no sufren mayores consecuencias, pero si contagian a los abuelos, esos sí pueden tener problemas y hasta perder la vida. Son particularidades de esta pandemia en la cual se necesita que las autoridades concentren su atención en esos más vulnerables. La otra cosa es, estos niños que están en la casa, se dispuso, y eso es bastante correcto, que reciban el almuerzo escolar, pero entonces lo van a ir a buscar a la escuela y el colote de gente no propicia el contagio. Si se lo llevan a la casa también hay posibilidad, pero menos. Quieren concebir alguna manera de que en vehículos que tengan un tratamiento, qué sé yo, higiénico, que proteja lo que llevan dentro y a las personas que van dentro, que lo lleven casa por casa. ¿Sería eso posible? Que no se ha pensado en esas cosas que tienen que ver con los más necesitados. Otro es que aunque un negocio tiene que vender, si deja de vender, ¿con qué corazón se puede despedir a una persona que come de ese canal y su familia también? No parece que esas cosas fueron bien pensadas. Si no fueron bien pensadas, estamos a tiempo de pensarles bien, porque a esos es a quienes más hay que remediarles su situación. Sí, ciertamente estamos en medio de una situación, no solo para la República Dominicana, sino para todo el mundo, que es novedosa y que está teniendo consecuencias que no se preveían y que los estados requieren combinar una serie de medidas que van desde medidas relacionadas con la salud, medidas de carácter económicas, medidas de carácter laboral y, como tú señalas, medidas que tienen que ver con la asistencia social por parte de los estados. Y es importante que lo que se ha hecho en la República Dominicana en alguna de estas áreas no quede ahí, sino de que se siga avanzando con otras medidas que permitan, sobre todo, proteger
apoyar y acompañar a aquellos sectores que van a ser más perjudicados, que son los sectores más vulnerables, más pobres, a estos que te referías, porque desde hace tiempo venimos señalando que esta epidemia va a tener un impacto importante en la economía de la República Dominicana. Y ya lo hemos conversado, en los últimos 2 días hemos tenido entrevistas con economistas que han hablado de las consecuencias que en términos económicos va a tener para el país esta epidemia, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el sector turismo, por ejemplo, la producción en términos generales. Recordemos que una de las medidas tomadas antes de ayer por el gobierno tiene que ver con el cierre o la suspensión de las actividades, de las actividades comerciales en nuestro país, y todo eso pues implica una más reducida movilidad económica en la República Dominicana. Pero hay que seguir tomando medidas. Uchi, hay que señalar que cuando ayer estábamos con la infectóloga Rita Rojas, ella nos hacía la diferencia entre lo que es un contagio local y lo que es circulación comunitaria del virus. Y decía que todavía en la República Dominicana no se puede hablar de circulación comunitaria, aunque sí hay contagio local, porque cuando hay contagio local es posible determinar cuál es el origen, es decir, quién contagió a esa persona y cómo se produjo, que es el caso que se ha producido en la República Dominicana. Pero cuando hay circulación comunitaria, ya es difícil determinar entre los infectados en el país de dónde procedió ese contagio. Y esto se generaliza aún más y no se puede determinar un mapa que determine el origen ni a quién está afectando esa persona. Entonces, en esa dirección era que iba la diferencia de contagio local, circulación comunitaria y casos importados, que es lo que sigue hablando el Ministerio de Salud. Por otro lado, hay muchas dudas. Sí, hay otra cosa, ¿sí? Diga, Uchi. Mira, ayer, voy a pasar al tema de la declaración de emergencia. Por si tienen otra cosa del tema anterior, me espero entonces. No, es que, bueno, quería mostrar en pantalla la aclaración o digamos ya las precisiones relacionadas con las empresas que pueden operar y lo que no puede operar en el día de hoy, porque como el presidente lo dejó un poco abierto a través del Ministerio de la Presidencia, entonces se publicaron algunas especificaciones. La gente quiere saber si tiene que ir a trabajar, si puede decidir ir o no, y como hemos dicho, aparentemente se ha dejado en manos del empresariado la decisión de cómo manejan las empresas ante la situación de emergencia. Digamos, si lo podemos parar para que la gente lo pueda leer, primero el grande, vamos, que no sea automático, simplemente especificar cuáles son los detalles que ofreció el Ministerio de la Presidencia, indicando cuáles son las empresas que pueden operar en estos 15 días del periodo de cuarentena, le llama el Ministerio de la Presidencia. Son aquellas que se dedican a las actividades básicas. Hablamos de los colmados, los supermercados, las farmacias, las estaciones de combustible, los establecimientos comerciales que expenden alimentos crudos o cocidos y sobre todo para llevar, se había especificado en el discurso del presidente. En el sector industrial, de zonas francas y las empresas agrícolas, lo que se está es instando a promover el teletrabajo o el horario flexible para la disminución de la cantidad de personas, la concentración de personas en un espacio de trabajo y aplicar todas las normas de distanciamiento en áreas de producción. Ahí va el tema de las zonas francas, ¿no? El sector financiero va a operar con un nuevo horario que fue aprobado por la Junta Monetaria y usted tiene que verificar el banco que a usted le interesa, qué horarios y cuáles oficinas estarán operando, porque empezaron a publicar desde ayer. En algunas plazas comerciales cerrarán más tarde, pero estarán trabajando en un horario más reducido y se está instando a la población a que use las plataformas digitales. Los servicios funerarios deben observar normas del Ministerio de Salud
y evitar la concentración de personas, limitando la participación solo a los familiares cercanos. En los servicios de seguridad van a operar sin límite de horario y las demás empresas y establecimientos, la sugerencia o lo que promueve el Estado es que permanezcan cerrados. Muy bien. Mira, ayer, entonces, el Senado aprobó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para aclarar la situación de emergencia, lo cual permite interrumpir determinados derechos de los ciudadanos. Es lógico que el Estado pueda interrumpir el derecho al libre tránsito. Por ejemplo, si hay que hacer una cuarentena total y nadie puede salir de la calle, entonces la fuerza pública tiene que pedirle al que andar por la calle. Porque cesa el derecho al libre tránsito. Y lo mismo se habló del derecho de asociación y de reunión. Pero hubo un momento en que el asunto se puso un poco tenso, y es que el senador del PRM, presidente de ese partido, José Paliza, detectó que entre los derechos susceptibles de ser interrumpidos estaba el derecho a la libre expresión. Y efectivamente, así estaba en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo, pero se trató de un error. Y hay que decir responsablemente que no fue una patraña, ni mucho menos, fue un error. Lo que sucede es que al mencionar el derecho de reunión, entonces, el derecho de asociación, el numeral que le pusieron, que tiene la protección de ese derecho en la Constitución, lo pusieron mal, y el número que pusieron es el que corresponde al derecho de expresión. Miren ahí el tuit que puso José Paliza. Pero miren, por suerte, parece que no, que la actitud no era de encender un problema, sino todo lo contrario, porque él mismo pone, al final dice, debe ser un error. Qué bueno que lo dijo en esa actitud, porque entonces, en el Palacio, lo entendieron y rápidamente elaboraron el proyecto otra vez y lo mandaron correcto, y así se aprobó. Eso tranquiliza. Es un buen mensaje que en un momento así, que la oposición se hubiera dado cuenta de que lo que decía el artículo que se proponía establecer era que se podía dar la libertad de expresión, y que el mismo que lo detecta y lo denuncia dice, esto debe ser un error, y efectivamente lo era. Parece que la situación de emergencia que tiene la salud de los dominicanos ha atenuado la pugnacidad en la práctica política, y eso debe ser bienvenido, esa actitud. Hoy, precisamente en nuestro espacio estelar, vamos a conversar con el jurista catedrático de Derecho Constitucional, Tomás Rodríguez. Vamos a conversar con él sobre los alcances de estos estados, el de emergencia, el de excepción, en fin. ¿Y qué puede, qué no puede hacer el presidente con estos poderes? Precisamente, Uchi, ya... Por ejemplo, precisamente ya está nuestro invitado ¿sí? con nosotros. La producción nos está pidiendo la pausa. Tenemos ya con nosotros aquí en el estudio a Cristóbal Rodríguez, abogado especialista en Derecho Constitucional, y con él vamos a hablar entonces de este asunto. Antes de irnos a la pausa, una observación que me hace un televidente, y creo que es correcto hacerlo. Importante es decir que los laboratorios que están autorizados para hacer la prueba del coronavirus
la harán siempre y cuando la persona tenga una indicación de un médico con ese 4. Incluso el doctor Sánchez Cárdenas hacía la propuesta de que fuera un internista, un neumólogo o un médico certificado por salud pública, o sea, un médico con su exequatur ya listo. Eso es importante porque se puede tener la idea de que usted dice, yo me quiero hacer la prueba y llamo por teléfono y hago una cita. No, usted tiene que tener una indicación de un especialista para hacerlo. Eso es importante hacer la observación. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Se podrían acabar los reactivos. Así es. Que entonces no se pueda hacerle el examen a otra persona. Correcto. Hacemos la pausa y regresamos en breve.